Para hablar sobre el derecho a la educación y entender la narrativa, las ideas y las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido y desarrollado sobre el mismo, es necesario preguntarnos una cuestión. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando sobre el derecho a la educación? En principio, podríamos imaginarnos que es algo sencillo y lógico, como el mero hecho de que todas las personas tengamos la posibilidad de estudiar. Sin embargo, hablar sobre el derecho a la educación es mucho más que eso. La educación es un bien básico que tiene al menos dos maneras de ser comprendido. Una desde su aspecto individual y la otra desde su aspecto social. Primero, si todas las personas tenemos el derecho de ser quienes queremos ser y de vivir como queremos vivir, entonces es necesario que tengamos una base mínima sobre la cual podamos construirnos y construir el presente y futuro que queremos para nuestra vida. La educación es potenciadora de la persona, abona a la configuración de la personalidad, al desarrollo de la autonomía individual, a la capacidad de tomar decisiones, de formular ideas y opiniones, y de comprender y ejercer otros derechos. La educación es eso en un nivel individual. Es una base mínima de conocimientos, herramientas, valores y su posibilidad de adquirirlos que permite que las personas podamos desarrollar nuestras capacidades, ejercer nuestras libertades y así, eventualmente, poder materializar la imagen que tenemos sobre lo que queremos en nuestra vida. Segundo, hemos escuchado decir que la familia es la primera escuela y que la escuela es la segunda casa. Esta idea responde a que cuando llegamos a los centros educativos, comenzamos a interactuar conforme a los patrones que aprendemos e interiorizamos en casa. Llegamos a las escuelas y ponemos en práctica y a prueba las formas que conocemos de ser con otras personas. Ahí encontramos la dimensión social de la educación. La educación sucede en conjunto y en conjunto aprendemos. Aprendemos de la forma en que las personas interactúan, de las dinámicas que observamos y los patrones que repetimos. La escuela es nuestro encuentro con la sociedad y se vuelve un lugar en el que aprendemos a ser en sociedad. Entonces, está en el desarrollo de la educación en los centros educativos y su necesaria interacción con otras personas en donde se puede romper con patrones de injusticia y violencia y encontrar el potencial de construir sociedades cada vez más justas, más democráticas, más igualitarias y más incluyentes. Cuando hablamos del derecho a la educación, hablamos de un bien que nos otorga una base mínima de condiciones para ser y vivir como queremos ser y vivir, y para poder interactuar en sociedad. No es solo la posibilidad de estudiar, es la posibilidad de ser y ser con otras personas. Entendiendo que el contenido y alcance del derecho a la educación es amplio y sumamente importante, podríamos inferir que la educación está sujeta a principios y estándares. En otras palabras, no se puede impartir cualquier tipo y forma de educación. Otra vez, el derecho a la educación no es tan sencillo como el simple hecho de poder estudiar. De acuerdo con la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas respecto al derecho a la educación, esta deberá cumplir con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La disponibilidad implica la existencia suficiente de centros y programas educativos, instalaciones, materiales y personal. La accesibilidad es la posibilidad de que todas las personas podamos acceder a la educación. Este elemento se integra por tres aspectos. La no discriminación, es decir, no se puede restringir el acceso a las personas a los servicios educativos por algún motivo jurídicamente prohibido, como el género, la discapacidad, la raza, entre otros. La accesibilidad material. Un niño o una niña que tiene que hacer un recorrido de horas para poder llegar a un centro educativo no es una situación a romantizar, más bien es un ejemplo de inaccesibilidad material. No hay centros educativos en su proximidad geográfica o herramientas para implementar una educación a distancia. La accesibilidad económica o el principio de gratuidad.
puesto que la capacidad económica no puede ni debería ser un obstáculo para recibir educación. La aceptabilidad, porque la educación debe ser pertinente, adecuada culturalmente y de buena calidad en el fondo y la forma. Y finalmente, la adaptabilidad, que se refiere a que la educación pueda ser flexible, de tal forma que se adecue a las necesidades sociales e individuales de las y los estudiantes. Estos estándares resultan esenciales porque revelan que gozar del derecho a la educación, acceder, permanecer y concluir algún nivel educativo no debería tener mayores retos, barreras o dificultades que aquellas propias de la adquisición de conocimientos. Ahora bien, de acuerdo con la Constitución mexicana, la educación que imparta el Estado debe regirse conforme a 6 principios: obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica y gratuita. Si bien estos 6 principios rigen al derecho a la educación básica y media superior, tienen sus modulaciones cuando se trata del nivel superior. El nivel educativo superior está asociado con la adquisición de herramientas para materializar un plan de vida. Por su parte, la educación básica y media superior se centran en la formación de la autonomía personal. Es por ello que, en principio, la educación superior no es obligatoria, ni universal, ni gratuita. Además de estos principios, desde la reforma en materia educativa del 15 de mayo del 2019, la perspectiva de género y la educación sexual se incluyó como parte del contenido a garantizar en los programas educativos en nuestro país. Si bien todo lo dicho implica el contenido y alcance del derecho a la educación, en México, su tutela efectiva enfrenta grandes retos como lo es el rezago en la población adulta, la insuficiencia de presupuesto, la falta de aseguramiento de condiciones de permanencia, la deserción, la adecuación a poblaciones en situación de vulnerabilidad y la desigualdad en la calidad de las instalaciones, los materiales y la formación de las personas docentes. Ante ello, la garantía de este derecho para todas las personas, con todo lo que implica, es una exigencia, porque el derecho a la educación es un derecho potenciador y transformador que otorga a las personas una base mínima de condiciones para ser y ser en sociedad.